Oh, qué lindo. Es tan inocente cuando juega. Buenas chicos, ¿cómo les va? En el video de hoy estaremos hablando sobre el tema de los superhéroes y superpoderes. Casi todos han pensado en posiblemente tener poderes alguna vez, como volar, disparar láseres por los ojos o ser invisible. Hay muchos superpoderes interesantes y cada uno tiene uno que les gustaría tener. Yo diría que me gustaría poder volar. Sería genial tener una capa y volar por el cielo. Pero primero tengo que entrenar para eso si tuviera la oportunidad. Y como soy yo en personaje animado, puedo hacer lo que quiera. Así que... puedo romper la cuarta pared y hacer una capa con este lápiz. ¡Listo! Ahora, ¿qué tal si la pruebo? Vaya, es más difícil de lo que parece. Pero aparte de eso, hablemos sobre unas anécdotas relacionadas a los superhéroes y los superpoderes. Obviamente no existen los superhéroes ni superpoderes, así que estas anécdotas serán sobre películas de superhéroes, juegos y cómics. Ustedes conocen a Spider-Man, ¿no? Bueno, casi todos sí. Es uno de los héroes más populares de todos los tiempos y es mi favorito. A mí me encantan todas las películas, en especial las de Miles Morales. Aparte de eso, la animación es increíble. El concepto de 3D con algunos elementos de 2D y de cómics hace la animación muy épica y hay varias películas que tienen ese estilo también. Pero a través del Spider-Verse lo hace mejor en mi opinión. A mí me encanta tanto que en cualquier momento podría explotar mi cabeza. A ver, casi todos también conocen al Flash, ¿no? Es un superhéroe muy rápido y ha tenido algunas películas igual que una serie. Sería genial para correr tan rápido, pero algunas desventajas son que algunos insectos caigan en tu cara y que accidentalmente choques con algunas cosas. Y de hecho, el Flash puede atravesar paredes. ¿Qué tal si lo intento yo con esta pared? Au. No sé si ustedes conocen a Dave Pilkey, pero él es un creador de cómics para niños. Y él es especialmente conocido por sus cómics de Capitán Calzoncillos. Y de hecho, el Capitán Calzoncillos también pudo tener su propia película y recuerdo haberla visto de niño. Después de este año, la pude encontrar en Netflix y todavía no deja de ser muy buena y graciosa para mí. Sí, sé que soy un adolescente, pero todavía disfruto de mi infancia y creo que mi humor está un poco roto. ¡Pipi caca! Ustedes todavía no lo saben, pero su tonto cómic acaba de ayudarme a descubrir cómo erradicar completamente la risa de... ¡Sal de la calle, payaso! ¡Fíjate por dónde vas! ¡Arrollaste al profesor Pipicaca! ¿Pipicaca? Y también él ha hecho otros cómics, pero en especial, una serie que todavía sigue sacando cómics es Dogman. No sé si lo conocen o no, pero a mí también me encantan los libros de Dogman y tengo todos los libros, incluyendo los del spin-off que son de Kaki. Y de hecho, Dogman también tiene una película, pero no ha salido todavía. Solo ha sido revelada y con la revelación del logo y 2 artes de cómo se ve la película. A mí de niño me encantaban estos cómics, tanto que me creé mis propios cómics de una serie de superhéroes que hice llamada El Super Club. El Super Club es una serie de cómics donde yo, mi hermano y mi primo somos superhéroes en el verano. Sí, ese es el concepto, pero lo mejoré un poco para la serie y le pude dar un poco más de contexto y sentido. Ahora, hablemos sobre algunos superpoderes. Solo imagínense que están en la cama, se levantan con mucha energía y terminan siendo que tienen poderes. ¿Qué harían en esa situación? Yo tal vez sería como... ¡Uhú! ¡Sí! ¡Tengo poderes! ¡Voy a volar hacia afuera! A ver, yo antes he contado sobre mi superpoder favorito que sería volar. Pero también hablemos de otros poderes que serían genial para tener. Primero de ellos sería teleportarse. Sería muy genial y fácil teleportarse donde sea. Solo debes pensarlo en tu cabeza, tal vez, y ¡boom! Ya estás allá. Otro superpoder bueno sería leer la mente de los demás. Oye, Elian, ¿tú te comiste mi pedazo de pizza? No. La comí. ¡Ey! ¡Te leí la mente! ¡Me mentiste! También sería genial poder tener super fuerza. Serías muy fuerte, serás capaz de levantar cualquier cosa y poder dar puños fuertes. Algo malo sería que si usas tu fuerza mucho podrías accidentalmente destruir el mundo. ¿Qué pasa si le doy un puño al suelo? ¡Espera, no! Ups. Bueno, ese sería el final del video. No sé si fue corto o lo que sea, pero espero que les haya gustado. Papitas fritas de queso. ¿Es en serio?